Saludos, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que está dando mucho de qué hablar en educación aquí en México. Se llama interculturalidad crítica. Es uno de los ejes clave del nuevo Plan de Estudios 2022 para preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, nuestra fuente va a ser el propio documento oficial. La idea es entender bien qué significa esto de interculturalidad crítica según el plan, claro. Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? ¿Qué implicaciones trae para las escuelas? Esa es la misión hoy, desentrañar un poco qué hay detrás. A ver, arranquemos por cómo ve la cultura este plan. No es algo fijo, ¿verdad? Como una foto. Dice que no, que son más bien como tejidos vivos, dinámicos. Los llama matrices dinámicas y complejas. Es donde la gente, los grupos, pues, construyen su sentido de vida, imaginan, entienden el mundo y actúan. Exacto. Y justo sobre esa idea de que la cultura se mueve, ahí entra la interculturalidad. Se refiere a cómo interactúan, cómo dialogan distintas personas, comunidades, identidades, ya sea por su lengua, su cultura, su forma de ver el mundo, su territorio. Es un espacio de encuentro. Pero, y esto es bien importante en cómo lo plantea el plan, dice que esas relaciones muchas veces no son parejas. Hay desigualdad, hay asimetrías de poder. No es un campo de juego nivelado, digamos. Entiendo. O sea, reconoce que hay poder de por medio. Entonces, si las relaciones son así, ¿qué propone hacer? Menciona que se puede enseñar y aprender desde distintas bases, ¿no? Desde diferentes formas de entender. La meta, me parece, es que los chicos, las chicas, puedan pensarse a sí mismos, bueno, en relación con los demás, con toda esa diversidad. Y también con la naturaleza. Justo ahí es donde el texto le da un rol muy claro al Estado. Le pone la responsabilidad, digamos, social, política, hasta legal, de asegurar que todos tengan los mismos derechos. Pero va más allá. Dice que también debe promover, activamente, que haya espacios donde puedan convivir distintas epistemologías. Epistemologías. Esa palabra suena un poco académica. ¿Podríamos explicarla un poquito más simple? Claro, claro. Básicamente son las distintas formas de conocer, de construir conocimiento, de entender cómo funciona el mundo. El plan dice que hay muchas maneras válidas de saber, no solo la que consideramos científica, la occidental tradicional. Y fíjate qué interesante cómo pone a las comunidades indígenas afromexicanas. Las llama la matriz epistémica de la diversidad nacional, o sea, como la fuente original, el núcleo de donde surgen las distintas formas de saber en México. Ah, ok, como el punto de partida de toda esa pluralidad de conocimientos. Y dice que se busca un encuentro activo entre esas epistemologías y otras. Exacto, un encuentro dinámico. Habla de un diálogo de saberes. La idea es que se puedan intercambiar experiencias, conocimientos, que vienen de todos lados. De la ciencia, sí, pero también de las artes, de la historia contada por distintas voces, hasta de la sabiduría de la vida diaria. Y esto a nivel local, nacional, internacional. Se valora lo que surge de la comunidad cercana, pero también la cultura universal o la innovación global. Eso sí, pone una condición importante, que todo esto sirva para el bienestar, el común y el individual. Aquí es donde, creo, se pone más interesante todavía, porque el documento no solo dice qué es la interculturalidad crítica, sino que le dedica bastante espacio a diferenciarla de otras cosas. Menciona el multiculturalismo y algo que llama interculturalidad funcional. ¿Cuál es la diferencia clave según el plan? Sí, ese es un punto medular del documento. Analiza el multiculturalismo y reconoce de dónde vino, ¿eh? Dice que surgió por reclamos justos de grupos minoritarios que pedían reconocimiento, ¿no? Para su identidad, su diferencia. Y bueno, promovía el respeto entre culturas, la igualdad de oportunidades, que suena bien, ¿no? En principio. Pero la crítica que le hace el plan es fuerte. Dice que ese enfoque se quedaba en la pura coexistencia. Como vecinos que viven en el mismo edificio, pero ni se hablan. Había respeto chance, pero sin una relación real, profunda, sin convivencia que implicara un intercambio o una transformación mutua. De hecho, el lenguaje que usa el plan es bastante directo al criticar eso. Llega a decir que el multiculturalismo puede ser una forma de racismo que mantiene las diferencias desde una distancia asentada en el privilegio. Es una frase potente. La interpretación que da es que la escuela, en ese modelo, pues sí,
Reconocía a otras culturas, pero más bien para mantenerlas separadas, cada una en su lugar. Y que eso era funcional para cierto tipo de globalización. Y esa crítica a la globalización es clave también. El plan argumenta que esa visión se enfocó casi solo en lo económico y tecnológico. O sea, el movimiento de dinero, de información, de productos, pero dejó fuera o hasta eliminó la dimensión política. Esa dimensión política que hubiera sido necesaria para que la diversidad entrara de verdad al espacio público, en igualdad de condiciones, para negociar, para construir juntos. Entiendo la línea del argumento. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso en las escuelas, según el plan, del enfoque multiculturalista? Pues el resultado, según este análisis, es que sí se reconocían las diferencias culturales, claro, pero los saberes propios de esos grupos, piensa en las perspectivas indígenas sobre la naturaleza o las filosofías afrodescendientes o las miradas desde la diversidad de género, pues no llegaban a tocar el núcleo duro del currículo. No lograban, digamos, permear cómo se enseñaban las mates, las ciencias, la lengua, la historia nacional. Quedaban como adornos entonces, como algo extra, una concesión. Justo eso. El texto sugiere que se les daba un espacio, quizá para enseñar lenguas originarias como materia aparte, o se hacían materiales didácticos regionales. Pero no se cuestionaba, no se replanteaba la base misma del conocimiento oficial o estándar. Se mantenía esa distancia, esa jerarquía escondida, ¿no? Vale, entonces, si ese es el problema que ve el plan, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué propone la interculturalidad crítica que sea diferente? La interculturalidad crítica, como la describe el documento, arranca de otro lugar. Parte del valor y la dignidad de todas las formas de vida. En su diversidad. No solo las humanas, ojo, sino la vida en general. Y desde ahí busca construir principios éticos comunes, pero no impuestos, sino dialogados, que sirvan de base para la convivencia real entre todos en la escuela y también para relacionarse con los distintos saberes. Y parece que también busca cambiar la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Propone formar una idea del ser humano no como un individuo aislado, ¿sabes? Como un átomo por ahí, sino como parte de un sujeto colectivo. Alguien cuya identidad, cuyo sentido de vida está ligado a su comunidad y a la naturaleza. La vida individual, dice el plan, cobra sentido en lo comunitario. Y la escuela, por lo tanto, debería agarrar ese principio para formar personas centradas en el bienestar de la vida en común, en su contexto, en su territorio. Eso implica mirar de frente lo que pasa dentro de la escuela, ¿cierto? El plan menciona las relaciones de poder. Fundamental. Reconoce que la escuela no es un lugar neutro, para nada. Dentro de ella hay relaciones de poder por género, etnia, clase social, orientación sexual, lugar de origen, la lengua que hablas, las capacidades. Y que esas relaciones crean desigualdades, privilegios, exclusiones. La interculturalidad crítica, a diferencia de otros enfoques que chance lo suavizaban, busca meterse de lleno con esas asimetrías, no las esconde. Abordar esas asimetrías suena un desafío enorme para cualquier escuela. ¿El plan da alguna pista de cómo manejar esa tensión de forma constructiva? Porque reconocer el poder y la desigualdad puede generar conflicto, ¿no? Es una excelente pregunta. El plan no da recetas mágicas, la verdad, pero sí marca una dirección. Dice que al reconocer esas asimetrías, se abre la posibilidad de construir lazos distintos, con la realidad y entre las personas. Se busca una interacción que vaya hacia la simetría, hacia el respeto mutuo real entre culturas, saberes, lenguas diversas. Y no se queda solo en lo intelectual, ¿eh? Habla de fomentar subjetividades sensibles, o sea, formar personas que no sean indiferentes, que se indignen con la injusticia, la violencia, la discriminación, la exclusión, y que esa indignación no se quede en un sentimiento, sino que los mueva a hacer algo, a tomar acciones concretas para cambiar esas realidades. Entendido. Ya vimos la base teórica, la crítica al multiculturalismo y la propuesta central de la interculturalidad crítica. Diálogo, comunidad, enfrentar desigualdades. Pero la pregunta clave para muchos será, ¿y esto cómo se aterriza? ¿Cómo se supone que se vea esta interculturalidad crítica en la práctica diaria, en las aulas, en los proyectos? ¿Qué dice el plan sobre eso? Bueno, el plan no lo deja en el aire. Describe varias vías, varias manifestaciones concretas.
No es una sola cosa, sino un conjunto de prácticas, de enfoques que deberían trabajarse juntos, ¿no? Para que este eje articulador cobre vida. Podríamos verlas como las distintas caras de este enfoque. Perfecto. Veamos esas caras. ¿Cuál sería la primera? La primera es básica. Un diálogo de saberes. Y ojo con lo que implica según el texto, ¿eh? No es nomás mencionar que existen otras culturas o dar un dato curioso de un pueblo indígena en clase de historia. No. Significa escuchar de verdad e integrar de forma importante las contribuciones, las historias, las visiones del mundo, las representaciones de pueblos y grupos que históricamente han sido marginados o invisibilizados. Y esto, insisto, no solo en sociales, en todas las áreas, ciencias naturales, artes, filosofía, hasta matemáticas. Imagínate, no sé, replantear problemas matemáticos desde lógicas comunitarias, o estudiar plantas combinando la taxonomía científica con el conocimiento ancestral de plantas medicinales. Requiere, dice el plan, desarrollar didácticas específicas que de verdad visibilicen y valoren estas aportaciones, que no las traten como anécdota. Uf, eso suena ambicioso. Implica repensar cómo enseñamos casi todo. Pide un cambio fuerte en profes y materiales. ¿Qué más? La segunda vía. La segunda es una ética de diálogo. Porque este diálogo de saberes no puede darse en el aire, ¿verdad? Necesita una base de valores claros compartidos. El plan menciona varios. La reciprocidad, dar y recibir, el reconocimiento mutuo, ver al otro como igual, como válido, el respeto profundo, la interacción real con la diversidad, no solo tolerarla, sino valorarla. También la justicia social como meta, la libertad creativa y la solidaridad. Esos serían como los pilares éticos que deben guiar la interacción intercultural en la escuela. Sin esa base ética, pues el diálogo se queda en la superficie o hasta puede ser manipulador. Entiendo. Es como el sistema operativo para que funcione el diálogo de saberes, y hay cosas más de acción de salir del aula. Sí, la tercera vía va directo a eso, proyectos de servicio e intercambio solidario. La idea aquí es construir puentes reales y de ida y vuelta entre la escuela y su comunidad, su territorio, que los estudiantes no solo aprendan sobre la comunidad, sino con la comunidad y para la comunidad. Se busca que puedan usar lo que aprenden, lo de la escuela y lo de afuera, y lo pongan en práctica en proyectos que ayuden a su entorno, colaborando con la gente de ahí. Es una forma muy concreta de conectar el aprendizaje con la acción y el bienestar colectivo que decíamos antes. Eso conecta directo la escuela con la vida real y la idea del sujeto colectivo. Suena muy lógico. ¿Y la cuarta? La cuarta es la formación de una ciudadanía intercultural. Y esto va más allá de la clase de civismo tradicional. Se trata de formar ciudadanos, ciudadanas, listos para participar en una democracia que el plan ve como más amplia, más plural. Una democracia que no solo se base en el voto individual, digamos el modelo occidental, sino que también integre formas de participación comunitarias o indígenas, como las asambleas, los consensos, los sistemas de cargos. El chiste es que la gente pueda entender y defender no solo sus derechos individuales, sino también los derechos colectivos de sus pueblos, de sus comunidades. Esa es una visión de ciudadanía bastante más compleja y quizá más pegada a la realidad diversa de México, ¿no? Sugiere que hay distintas formas válidas de hacer política y tomar decisiones. Exactamente. Y esa pluralidad se refuerza con la quinta vía: interacciones cognitivas y simbólicas horizontales. Este punto se enfoca justo en la relación entre distintos sistemas de conocimiento. Busca fomentar un diálogo que sea de verdad, basado en el respeto mutuo, y la horizontalidad, o sea, sin jerarquías de entrada, entre la ciencia occidental y los conocimientos tradicionales, de pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes. No se trata de decir que un saber es mejor que otro por definición, sino de ponerlos a conversar en igualdad, reconociendo que cada uno tiene sus métodos, sus alcances y sus aportes valiosos. Un diálogo entre iguales, entonces. Ya no uno donde la ciencia valida o descarta otros saberes, sino donde se complementan o se cuestionan de forma productiva. Y mencionaste antes la relación con la naturaleza. Esa es la última vía. Correcto. La sexta manifestación es un diálogo con la naturaleza. El plan propone que la relación con el entorno no se vea solo como una fuente de recursos para explotar, sino como un diálogo. Y este diálogo no es solo algo poético, Debe llevar a una ética concreta y a normas de cuidado. Cuidado de uno mismo, cuidado mutuo en la comunidad y cuidado del medio ambiente.
Reconoce esa conexión profunda entre el bienestar humano y la salud del planeta. Una conexión que muchas veces está muy presente en las visiones indígenas y que el plan busca rescatar para todos los estudiantes. Queda mucho más claro ahora. Al desglosarlo así, se ve que la interculturalidad crítica, como la plantea este Plan de Estudio 2022, pues sí es un entramado complejo. Y bastante radical en sus propuestas, la verdad. Definitivamente va mucho más allá de celebrar el Día de Muertos o poner un mapa con lenguas indígenas, no. Busca activamente meterse con las estructuras de poder que generan desigualdad. Busca integrar saberes diversos de forma mucho más profunda, más equitativa, en el mero corazón del currículo. Y quiere fomentar una ética distinta, basada en el diálogo, la reciprocidad, la responsabilidad comunitaria y también ambiental. Sí se siente como un intento de darle la vuelta a visiones anteriores como el multiculturalismo. Efectivamente, si tuviéramos que resumir la diferencia clave, podríamos decir que no se conforma con la coexistencia distante, aunque sea pacífica. Apunta a una interrelación que sea crítica, o sea, consciente de las asimetrías y dispuesta a cuestionarlas, que sea dialógica, basada en la escucha y el intercambio real, y al final que sea transformadora, tanto para las personas como para la sociedad. Y claro, esto nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Una reflexión fuerte para seguirle pensando. Si este enfoque de interculturalidad crítica de verdad lograra aplicarse de forma auténtica, profunda, en el sistema educativo mexicano, ¿qué tipo de transformaciones podríamos esperar? ¿Cómo cambiaría no solo lo que se aprende en las aulas, sino la forma misma en que las futuras generaciones entienden y viven las relaciones entre el conocimiento, la identidad, la propia y la colectiva, la comunidad, la justicia social y el planeta que compartimos? Es una pregunta cuyas respuestas, pues, se irán construyendo o no en la práctica misma, en la chamba diaria de las escuelas.